Gracias por hablarnos, gracias por estar en este lugar desde antes que llegáramos. Y no tengo dudas que en esta hora tú seguirás hablando a nuestro corazón. Lo has despedazado, Señor, con tu presencia, con tu palabra. Señor, pero sigue hablándonos, sigue amonestándonos, sigue inquietando corazones. Yo creo, Señor, que tú en estos días, Señor, a alguien estás llamando, a alguien estás confirmando, a alguien estás inquietando, Señor. Y quiero orar, Señor, en esta hora por nuestro pastor Julio César. Gracias por su vida, gracias por su disposición, porque ha venido a este lugar con la humildad, Señor, tuya, para bendecirnos con tu palabra. Oramos para que tu Espíritu hable a tu pueblo a través de él. Oramos para que su mente, Señor, sea llenada con tu presencia en esta hora y sus palabras sean tus palabras, Señor. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro querido pastor Leonardo, por su esposa, sus hijos. Dios nos dio la bendición de conocerlos en Villarrica. También doy gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos de Ovalle. ¿Dónde están los hermanos de Ovalle? ¿Ya? De Paltalandia. ¿Ya? Tierra Interna. También doy gracias al pastor Pablo, su esposa, por darnos la oportunidad de compartir junto con la iglesia, al obispo. Le decía al obispo cuando lo vi, hace 26 años que no lo veo. Nos conocimos en Pichilemu. Eso fue como hace 30 kilos atrás, más o menos. Así que estoy muy agradecidos, pastores, que nos abrieron las puertas de su iglesia. Quiero dar gracias públicamente a nuestro hermano Erwin, nuestra hermana Priscila, que nos alojaron, nos abrieron la puerta de su casa, la puerta de su corazón y sobre todo la puerta de su refrigerador. Aleluya, alabado sea el Señor. Yo soy un misionero que predica de que Dios al que llama sustenta. Imagínese que yo venga flaco, usted no va a creer, ¿no es cierto? Yo puedo dar prueba de que el Señor sostiene a su siervo. ¿Cuántos dicen amén? Mire a la persona que está a su lado. O sea, no que tiene algo de color azul, sino que está al lado suyo, a su prójimo, ¿ya? Y dígale, el pastor va a ser breve. ¡Qué iglesia con más discernimiento! Vamos a poner entonces unas imágenes. Me voy a ayudar un poquito del PowerPoint, de la proyección. Si usted no puede tomar apunte, no se preocupe. Hemos hablado con el pastor Pablo. Este archivo usted lo puede tener cuando termine la conferencia. No tengo el proyector. ¿Ya? Déjeme que le comente un poquito acerca de mí mismo. Mi nombre es Julio César Burgos. Yo nací en Argentina, en un lugar que se llama Corrientes. Corrientes queda en el noreste de Argentina. Queda en límite entre Paraguay, Brasil y Uruguay. Hablamos 3 idiomas, así que en la iglesia nosotros normalmente no decimos Dios te bendiga. Nosotros decimos Ñandeyara Tanderó Ebasá. Ñandeyara es el nombre de Jesucristo en guaraní. Pero Ñandeyara significa la palabra de Dios que camina como un hombre. Y lo que nosotros decimos es que la palabra de Dios que camina como un hombre venga corriendo y te abrace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que esta mañana yo les digo Ñandeyara Tandero Ebasá. ¿Y usted me dice? Amén. No me diga en su corazón que te recontra por las dudas, ¿no? ¿Ya? ¿Sabe? Es un lugar muy diferente aquí a Chillán y muy diferente a Chile. Tenemos una agradable temperatura de 28 grados de calor en invierno. En verano llegamos a los 40, 50 grados de calor. Hace tanto calor y llueve tanto que lo que más producimos no es arroz, ni té, ni yerba mate. Lo que más producimos es zancudos. Toneladas de zancudos. ¿Sabe cómo le llamamos a los zancudos? No le llamamos, vienen solo, hermano. Y detrás de los zancudos vienen ranas de casi 2 kilos. Se llaman acacanguá, cabeza de toro.
Y detrás de las ranas normalmente vienen una especie de anacondas que se llaman curiyús. Y detrás de las curiyús vienen unos yacarés, que son unos caimanes, unos cocodrilos. Así que esperamos que llegue el cocodrilo, le damos con un hacha en la cabeza y lo mandamos a la parrilla. Nosotros creemos que todo lo que camina, todo lo que se arrastra, todo lo que nada, todo lo que vuela se come, excepto los aviones. Y todo lo que tenga 4 patas, excepto la mesa. Yo vengo de una familia muy especial. Yo no nací en una familia cristiana. ¿Cuántos de ustedes tienen papá y mamá cristianos? Que te obligaron a ponerte el terno, ir a la iglesia y tocar banjo. Diga, en esta mañana dígale, gracias Señor. Gracias Señor. ¿Ya? ¿Sabe? Yo no tuve esa bendición, ese privilegio. Yo nací en una familia donde mi papá era un hombre que era un ingeniero de aviones, que él dejó todo el trabajo en las Fuerzas Armadas, puso su empresa, hizo plata, pero tenía un vacío en su corazón y lo llenó con brujería. Abandonó los negocios para dedicarse a servir a Satanás. Mi mamá era una mujer cristiana en sus orígenes, pero alejada del Evangelio. Y mi mamá falleció cuando yo tenía 3 años de edad. Por parte de mi papá y mi mamá somos 4 hijos. Mis 2 hermanos mayores, sigo yo y mi hermana menor. Pero por parte de mi papá tengo otros 23 hermanos más. Mi papá leyó la parte que dice llenen la tierra nomás, ¿me entienden? ¿No? Muy especial la familia. Alguien diría típica familia argentina, ¿me entienden? ¿No? Cuando mi mamá murió, yo recuerdo que una tarde llego a la casa, era una tarde gris, que había parado de llover, y le pregunto a mis hermanos mayores, ¿de dónde estaba mamá? Y ellos me dijeron, mamá murió. Entonces yo con 4 años de edad comencé a preguntarme qué había después de la muerte. Imagínate un peladito de 4 años que se acerca y te dice, oiga, ¿usted sabe qué hay después de la muerte? Se volvió como una obsesión. Mi papá no podía casi cuidarnos, entonces nos llevó y nos dejó en un internado católico, apostólico y romano. ¿Algunos de ustedes alguna vez fueron católicos? ¿Sí? ¿Pero católico romano o católico a su manera? Así que con las queridas hermanas monjas, yo descubrí lo que había después de la muerte y lo que a mí me esperaba después de esta vida, y era irme al infierno. Si no me tomaba toda la sopa, me iba a ir al infierno. Si no hacía bien mi cama, me iba a ir al infierno. Si no me lavaba bien los dientes, me iba a ir al infierno. Así que yo con 4 años me sentía huérfano, solo, abandonado, y me volví un niño violento. Un niño violento, un niño rebelde. Mi papá se volvió a casar y yo no fui a vivir con mi papá y mi madrastra. Fui a vivir con mis tíos por parte de mi madrastra. Y en Corrientes está quebrado así, son 2 culturas. Es la cultura del río Paraná, que se habla en guaraní, y la cultura del río Uruguay, que se habla portugués. Entonces a los 6 años de edad aprendí a leer y a escribir tanto en español, en castellano, como en portugués. Y mis tíos eran personas, ninguno de ellos está vivo hoy en día, eran personas de muchos recursos económicos. En Corrientes le dicen caté, acá le dicen cuicos, ¿sí o no? Son esas personas, a ver cómo te puedo explicar. Tenían una casa muy grande, con muchas habitaciones, pero sin baño, porque no tenían ningún tipo de necesidad. ¿Me entiende o no? ¿Sí? Uno de mis tíos era dueño de 6.000 hectáreas de terreno para producir vaca. El otro tenía 400 hectáreas que producía naranja, no le entraba un árbol más. Tenían cargos públicos en el Ministerio de Obras Públicas. Tenían una funeraria, hacían los cajones para los muertos, hacían las lápidas, los bronces. Ellos decían, nosotros ponemos todo excepto el muerto, ¿me entienden o no? ¿Sabe? En la casa de mis tíos vivíamos 5 personas y teníamos 8 empleados. Así que desde que yo me levantaba hasta que yo me acostaba, había alguien que hacía algo por mí. Tenía toda mi
mis necesidades satisfechas, pero por dentro me sentía tolerado, no amado. Tenía un enorme dolor en mi corazón. Iba a un buen colegio y todos los días me agarraba a combo con alguien en el colegio. Por A, por B, por C o por las dudas nomás. O para que tenga crédito conmigo después, ¿me entiende o no? Hasta que una tarde, uno de los empleados de mi tío descubrió que yo había puesto una toalla dentro de un estanque de un vehículo e iba a prender fuego un vehículo. 6 años de edad. 6 años de edad. Así que, ¿qué hicieron mis tíos? Me llevaron a un psicólogo. Cuando uno tiene un dolor en el corazón, un psicólogo te va a explicar por qué te duele, pero no te va a quitar el dolor. Un psiquiatra te va a dar un calmante, pero no te va a quitar el dolor. El único que puede sanar el quebranto en el corazón se llama Espíritu Santo de Dios. Y Jesús vino a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que yo con 6 años abrí mi corazón a la doctora, le conté que yo era el que había quemado la casa de la vecina hasta los cimientos. Yo había quemado un gallinero, 6 años de edad, huérfano, violento, piromaniático. Me dieron pastillas. Tomé una pastilla, me dormía temprano y me despertaba en las madrugadas. Comencé a caminar por el caserón de mis tíos y descubrí que tenía una bodega con una colección de licores. Y comencé a consumir alcohol a los 6 años de edad. Cuando descubrieron eso, metieron candado y comencé a consumir perfume que tenía mi abuela. Entonces mi abuelita me miraba y decía: ¡este niño tiene que ir a misa! Y me mandaron a una iglesia católica en un pueblo, ¿ya? En el año 1984 AC, antes del celular, antes del computador, y que no teníamos estos sistemas de sonido. Tienen unas cornetas metálicas dentro del templo y todavía se daba la misa en latín. Así que imagínense, yo no entendía nada, pero me hacía bien porque me dormía por lo menos, ¿me entienden o no? Y mi abuelita poniendo la púa. Él tiene que estar despierto, le decía mi tío. Tiene que escuchar la misa. Y mi tío era masón. E hizo lo que cualquier masón iba a hacer. Se puso su buen terno, su anillo masónico, llegó en el auto oficial, me bajó a mí, lo miró al cura y le dijo: él es mi sobrino y él tiene que recibir misa. Metió la mano en el vestón, sacó un sobre con una cantidad de plata y dijo: arréglelo. El próximo domingo yo era el monaguillo del pueblo. Me vestían de curita, me sentaba en una banca de piano. ¿Sabe cómo me fue? Pésimo. Porque aunque la mona se vista de seda, mona queda. Me llamaban el monaguillo del diablo. Y un día, en plena misa, para la fiesta de Santa Ana, me quedé dormido. Me caí de costado, todavía tengo aquí la cicatriz en la frente. Golpeé una vela gigantesca. Vaya a cualquier iglesia católica, va a encontrar esa vela, se llama Cirio Pascual. Y esa vela golpeó la estantería que tenía atrás y se vino abajo una virgencita de la época de la colonia. Más de 400 años, se hizo añico. Yo creo que ese día, como diría nuestra hermana Ana Claudia, el Señor me hizo liberación de la idolatría. Porque si una virgencita no se puede defender de un niño de 6 años, no podía hacer nada por mí, ¿me entienden o no? Yo me desperté, el cura me miró, yo lo miré a él, me agarró de los ojos, me cambió de canal en los ojos, me agarró de las orejas, me cambió de canal en los ojos, me sacó por el frente de la iglesia, me pegó 3 patadas y me dijo: ¡fuera de aquí, hereje! Y cerró la puerta de la iglesia. Mi abuela dice que él me maldijo. Yo creo que me bendijo porque el evangelio es una hermosa herejía. ¿Cuántos dicen amén? 6 años, huérfano, violento, alcohólico, piromaniático, excomulgado.
¿Vio a quién puso a predicar Pastor Pablo? El medio currículum. Mis tíos tomaron mi juguete, mi ropa, todo, metieron en bolsas, en cajas, pusieron en una camioneta, manejaron 8 horas, me llevaron a donde vivía mi papá, mi madrastra, dejaron todas mis cosas en un zaguán, después me dieron permiso para bajar la camioneta, tocaron el timbre, se fueron y no hablaron con mi mamá durante 6 años. ¿Y sabe qué descubrí? Que si tú te cambias de lugar, los problemas no es que te siguen, los problemas están adentro, no están afuera. Porque seguía siendo alcohólico, seguía siendo violento, seguía sintiéndome rechazado, seguía siendo piromaniático. Un día pasó una tía, hermana de mi papá, que ella llevó una vida bastante desordenada y terminó viviendo en una toma, no en una pobla, en una toma, pero toma argentina, no chilena. Estamos hablando de esas que tienen que ir a buscar al balde con agua, que no tienen baño, que tienen letrina. Y ella dijo, yo me llevo a Julio, él puede vivir conmigo. Y sabe que por primera vez sentía que a alguien yo le importaba. Y yo con 7 años me fui con mi tía. Mi tío era albañil, tenía una casa hecha a medida. A medida que tuvo madera le puso madera, a medida que tuvo ladrillos. Y él me preparó una ampliación de mi pieza. Lo hizo con madera y latas de leche nido. Soy muy agradecido a la empresa Nestlé. Mi pieza era la única que tenía papel tapiz de pajarito, ¿me entienden o no? Y saben, aquí es donde yo quiero darle plenamente la gloria a Dios. Mi tía era una mujer violenta. Nadie se metía con mi tía. Jamás me levantó la mano. Pero por ejemplo, si alguien en un negocio no le vendía algo malo, ella iba y le rompía el negocio. Y sabe, esta es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Una religión es como una escalera. Paso 1, haga esto. Paso 2, haga esto. Paso 3, haga esto. Paso 4, haga esto, y usted se va a encontrar con Dios. O una filosofía. Haga esto, haga esto, haga esto, y usted va a llegar a este estado mental. Pero el cristianismo no es una religión, ni es una filosofía. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo que hacer nada para llegar a Dios, porque Dios viene a nuestro encuentro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Dios usó a una mujer que se llamaba Marta Paredes, la hermana Marta, o Martita. La Marta Paredes no sabía leer ni escribir. Era de estas hermanas pentecostal de hueso colorado. Coleta, falda hasta el piso, lengua más larga. No. ¡Sal fuera! Y ella comenzó a ir 3 veces por día a la casa de mi tía. Todos los días. Durante 4 meses. Vecina, le invito al culto. Vecina, le invito al culto. No sabía leer ni escribir, pero podía invitar. ¿Sabe? Para que una iglesia crezca, para que alguien se salve, no se necesita unción, se necesita transpiración. ¿Me sigue hasta aquí o no? Y yo me acuerdo que me paraba y le decía a la hermana Marta, doña Marta, ¿y qué es el culto? Y ella tenía unas respuestas teológicas profundas. Y el culto es el culto, pero es lindo, vamos. ¿Y qué hacen en el culto? Cosas de culto, pero es lindo, vamos. Y la hermana Marta predicaba en la calle. Se llevaba a su hija, la Martita. Y le decía a la hija, hija, abrí la Biblia. ¿Dónde? Donde sea, hija. Y la hija abría. Lee, ¿dónde? Ahí.
y la hija leía. Y como que algo le tomaba a esta vieja y le salían unos sermones y la gente aceptaba a Jesús. Me recuerdo para el Día del Niño, estaban haciendo una fiesta en la plaza y sucede que estaba ahí la hermana Marta y había unos cabros que estaban pero curados, como se dice en Argentina, parecía la difunta Correa, tirado en el piso y la botella vacía. Y se paró uno así que tenía problemas, parece amortiguadores porque caminaba y se le reía en la cara. Y la hermana Marta le hizo leer a la Martita el libro de Crónicas, 4 capítulos, puro libro. Fulano de tal engendró a fulano de tal, mengano de tal, y este se moría de risa. Y le dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y la hermana Marta dio un paso al frente. Y le dijo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora de qué vas a hablar? Dice, ¿escuchaste lo que leyó mi hija? Sí, puro nombre. ¿Y tu nombre estaba? No, porque tu nombre no está en el libro de la vida, arrepiéntete. ¡Pah! Pero espérese este tantito. Ese muchacho llegó a ser pastor de la iglesia de la hermana Marta. Y yo ya siendo misionero, 20 años después me encuentro con él y me dijo, yo me convertí curado, porque sobrio jamás me convertía. Así que la hermana Marta llegó a insistir, y mi tío le decía a mi tía, cualquier día vas a destapar la olla, y la hermana Marta dice, vamos al culto. Le decía, esa vieja te va a arrastrar al culto. Y a mí me daba miedo. ¿Sabe que yo no quería ir al baño, a la letrina? Porque yo tenía miedo que saliera la hermana Marta y me diga, ¡vamos al culto! No es chiste, no se ría de mi miedo. ¿Y sabe qué? Un día mi tía, yo miré así y veía que venía la hermana Marta. Y mi tía no le dejó golpear la puerta, le abrió un poco la puerta y le dijo, hoy voy al culto. Más te vale que tengas un culto, o me vas a conocer bien enojada. Y le cerró la puerta en la cara. La hermana Marta tenía así como un tic. Feliz, triste, feliz, triste. Feliz porque una almita iba al culto. Triste porque si no había culto, iba a ser la primera mártir del barrio, ¿me entienden o no? Mi tía conectó la manguera, nos manguereó. Yo sé que ninguno de ustedes jamás le manguerearon, ¿amén? ¿Sí? No había para talco, así que me echaron maicena. ¿Usted también es de la época de los chilenitos? Que no te ponían talco, te empolvaban. Y nos fuimos al culto. ¿Sabe qué? Hasta el día de hoy tengo esta pregunta teológica profunda de ese día que yo acepté a Jesús. Nos tomaron a los niños y nos dieron una escuela dominical. ¿Por qué era escuela dominical si era un día miércoles? ¿No es que la escuela dominical es el domingo? Acá tengo, discúlpenme para los neófitos, los nuevos, ¿ya? Tengo que explicarle esto. En esa época no había estos proyectores, no había computador. En esa época el mayor hit de la tecnología era el retroproyector. ¿Cuántos conocieron el retroproyector, sí o no? La diapositiva. ¿Se acuerdan o no? Entonces mandaban una imagen con una linterna y alguien agarraba unas hojas que se hacían en máquina de escribir y leía la historia y le tenía que poner Wendy, ¿me entienden o no? El asunto es que las hermanas que estaban ahí trajeron la diapositiva de Génesis capítulo 1, pero trajeron las hojas del diluvio. Así que la historia no pegaba ni con moco, ¿me entienden o no? Y de golpe una hermana tuvo una revelación. Dice, parece que no coincide la historia. Y alguien dijo, ¿y qué hacemos? Léale la Biblia, la Biblia. Ahora, no toda la gente en la iglesia tenía una Biblia. Una Biblia costaba 1 año de trabajo de un obrero de la construcción. 1 año de trabajo, eso es lo que costaba una Biblia. ¿Sabe que en los 90 en Argentina, en el norte de Argentina,
comprábamos la Biblia a crédito, a 48 cuotas, porque era carísimo. Había jóvenes que tenían que decidir si se compraban un auto o una Biblia. No es chiste. Entonces encontraron un pedazo de una Biblia, Reina Valera 1909. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia Reina Valera 1909? Y comenzaron con Génesis 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Unos cabros más grandes que yo dijeron, crió así, le cambió los pañales a la tierra. Y se les fue la clase. Entonces yo me escapé, entro en la iglesia y había un predicador brasileño que tenía un intérprete que estaba traduciendo al español. Y de golpe para el mensaje y dice: mucha gente cree que la muerte es una señora vestida de negro, con una guadaña que viene y acaba con tu vida. Pero en verdad es un hombre con llaves de oro que quiere consolarte toda tu dolor. Y después me miró a mí y comenzó a contar la historia de mi vida. Yo sentí que la hermana Marta era una cagüinera enorme. Pero después comenzó este hombre a decir cosas que yo había pensado, que yo había sentido. Y ese día tuve el encuentro con la persona más maravillosa. Nunca más me sentí tolerado. Sabía que todo el mundo podía odiarme, pero había alguien que me amaba tanto que dio su vida por mí. Dios sale a buscar gente y usa medios imperfectos. Así que no te preocupes que tú tengas toda la homilética, toda la teología, toda la hermenéutica, la exégesis o la epiléptica para ir a predicar a alguien. Deja que Dios te use. Deja que Dios te use este lunes cuando vayas a la pega ahí en Santiago en el trabajo. Mira a la persona que está a tu lado en la micro y dile: Dios te ama y Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? No te voy a decir que fue como las películas de Billy Graham, que ya estaba todo bien. No estaba todo bien. Pero yo fui discipulado, fui formado, aprendí a orar, aprendí a congregarme, aprendí a cantar, aprendí a perdonar. Y yo dije: Señor, quiero lo mismo para mi papá y mi mamá. Y a fin de ese año yo volví a mi casa con mi papá y mi mamá y tuve la bendición que mis padres estaban asistiendo a una iglesia. ¿Sabe? Era una ciudad de 500,000 de habitantes, con 4 iglesias evangélicas. Una tenía cultos en español. La otra, una iglesia bautista germana, el culto era en alemán. La otra, bautista eslava, el culto era en ruso. Asamblea de Dios danesa, los cultos eran en inglés. Había una sola iglesia cristiana que tenía 3 pastores, un argentino, un estadounidense y un chileno. Y los cultos eran en español, y ahí íbamos. Y fue interesante que hubo una situación, un impasse, que mis padres se enojaron y no fueron más a la iglesia. No se congregaron más. Abortaron el proceso de discípulo de crecimiento. ¿Por qué fue? Y esto es algo muy importante. Querido hermano, hay temas que nosotros tenemos que discipular, tenemos que hablarlo. Y hay otros temas que tenemos que predicarlo. Y si uno no tiene la habilidad para predicar un tema de discipulado, no lo haga, porque puede lastimar personas. Hay que ocupar la teología del gato. Mi pastor Pablo, ¿conoce la teología del gato? ¿Ustedes saben por qué el gato se estira? Porque le da el cuero. Si no le da el cuero, no lo hable. ¿Me sigue hasta aquí o no? En Argentina tenemos el problema serio, el impasse, la frontera para discipular que tenemos, para que Jesús sea Señor de nuestras vidas. Tenemos un problema que le llamamos el síndrome del hermano Juan. ¿Conoce el síndrome del hermano Juan o no? El hermano Juan era un obrero de la construcción y era muy responsable y llegó a ser capataz. Y un día domingo, antes de ir al culto, se dio cuenta que venía una tormenta y estaban construyendo un edificio.
y habían dejado materiales arriba en el techo y todo eso se iba a caer por todos lados. Entonces él fue rápidamente para atar todos esos materiales, pero la tormenta empezó y cayó una varilla de acero de 10 y vino con tanta velocidad que justo cuando el hermano Juan pasaba le dio en la cabeza, y el hermano Juan no dijo ni pío. Venía con tanta velocidad que la varilla atravesó por dentro, le rozó el corazón. El hermano Juan no sintió nada, no dijo nada. Le pasó cerca los riñones acá, no dijo nada, pero apenas la varilla siguió acá y le tocó la billetera, y ahí el hermano dijo: ¡ay! Que Jesús sea el Señor de mi vida significa que es el dueño de mi tiempo, el dueño de mis talentos y el dueño de mi plata. Cuando se tocó eso, mis padres no se congregaron más. Entonces, de la puerta de la casa hacia afuera éramos cristianos evangélicos, pero de la puerta de la casa para adentro no éramos cristianos. No orábamos ni por los alimentos, no leíamos la Biblia, no le predicábamos a nadie. Éramos una frontera no alcanzada que se llama cristianos nominales, cristianos de nombre. ¿Sabe cuál es el continente que en este momento necesita ser evangelizado, necesita ser alcanzado porque tiene la menor cantidad de cristianos? Europa. Porque está lleno de cristianos nominales. ¿Me sigue hasta acá o no? ¿En qué creían mis papás? Yo creo que mis papás creían en los ovnis, en los extraterrestres. Porque yo notaba que cuando mis padres discutían en mi casa, yo veía platos voladores, taza voladora. Un día mi papá se va de la casa, tiró la Biblia sobre mi cama y dijo: esto no lo necesito más. Y yo comencé a leer la Biblia, y yo noté que necesitaba que alguien me explicara eso, porque yo amaba a alguien que no lo conocía. Y le digo a mi mamá: quiero ir a una iglesia. Y mi mamá me dijo: si quieres juntarte con esa gente, hacé tu bolso y andate de esta casa. 10 años de edad. Te doy 2 horas. Sistema alemán, militar, ¿me entiendes? Prusiano. Yo fui a los 10 años de edad, oré, lloré en mi pieza y le dije: Dios, yo prefiero vivir bajo un puente, pero tener libertad de conocer tu palabra. Y a los 10 años de edad descubrí que nuestro Dios se juega por los que se juegan por Él. Nuestro Dios se compromete por los que se comprometen con Él. Yo me acuerdo que salí con mi bolso, hice 6 cuadras y mi mamá me mandó a llamar y me dijo: ¿estás seguro? Estoy seguro. Ya, entonces te doy permiso para ir 2 veces al mes a una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te voy a dar ni un peso para el transporte. Así que la iglesia más cercana estaba a 178 cuadras. Me iba 178 cuadras caminando y volvía 178 cuadras a pie. ¿Me entienden o no? Y clamaba y le decía: Dios, tú que hiciste los cielos, la tierra, todo lo que hay, ¿no puedes hacer una iglesia más cerca a mi casa? Y cuando tú oras, Dios siempre te va a responder. Dios siempre responde la oración. Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, Dios te puede decir todavía no es el tiempo, o Dios te puede transformar a ti en la respuesta a tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que un día se abrió una iglesia al lado de mi casa. Yo pasé y escuché los coritos en español, predicaban en español, sentí la presencia del Espíritu Santo. Volví a mi casa feliz, contento, quebrado por el Señor. Y mi mamá me miró y me dijo: ¿dónde estuviste consumiendo droga? Porque vienes con los ojos rojos, pero vienes contento. Le dije: no, mamá, es una iglesia. ¿En qué secta te metiste ahora? Y mi mamá fue a la iglesia y se convirtió y aceptó a Jesús. Y nuestra iglesia era pequeñita, era humilde. Pero un día llegó un misionero chileno. Esos misioneros que bajan ahí de las montañas alrededor de Temuco, ¿me entiende? Eso que usted ve en todas las banderas de Colo Colo, ¿me entiende o no?
Y llegó hasta allá. Y él nos dijo, misiones no es solamente dejar que vengan los misioneros. Misiones también es ir. Le quedamos mirando y diciendo, ¿quién cree que vaya? Somos 9 personas. Y de golpe había una pareja recién casada. Dijo, Dios no está hablando de hacer misiones. Dios no está hablando de ir a Chile. Y el pastor le miró y le dijo, van a salir de acá que hay tanta necesidad y van a ir a Chile donde hay tanta gente cristiana. Pero ¿sabe que la economía mía no es la economía del reino? ¿Cuántos dicen amén? Y se puso espiritual, y éramos bautistas. Y se puso espiritual. Y el pastor dijo, el día que haya un bus que salga de Corrientes y llegue hasta Santiago de Chile, ese día va a ser el día que Dios quiere que ustedes vayan a misiones. Pero pastor, podemos ir hasta Buenos Aires, vamos hasta Mendoza, de Mendoza pasamos. No. ¿Podemos ir en avión? No. Y acá se dijo y punto. ¿Sí? ¿Usted también se crió en esa iglesia o no? Donde había punto, punto y aparte y punto suspensivo. Tres días más tarde pasó una camioneta con unos parlantes. Empresa TAC anuncia sus servicios. Corrientes, Santiago de Chile, directo. Que sos maravilloso, Padre. Y se fueron. Willy y Alejandra, nuestros primeros misioneros. Yo lloraba cuando ellos se fueron. Lloraba porque él era el líder de jóvenes y era el que tocaba la guitarra. Y Alejandra era la directora de la escuela dominical y era quien tocaba el teclado. Y lloraba porque se llevaron el teclado y la guitarra. Volvimos a la iglesia. Y mi iglesia era una iglesia bautista renovada. Tenía profetas y maestros. Los profetas predicaban algo así: tengo una palabra de Dios, es para ti. El problema eran los profetas milenialistas, los que venían con el lenio y te daban con el lenio, ¿me entienden o no? Y los maestros eran: tengo un sermón de 3 puntos. Punto 1, leo el texto. Punto 2, me salgo del texto. Punto 3, no vuelvo nunca más al texto, ¿me entienden o no? ¿Y sabe qué le tocó predicar a un hermano que se llama Javier Montenegro? 16 años de edad. Y se nos metió una patota, una turba dentro de la iglesia cuando él estaba predicando. Eran criminales conocidos, ladrones, vendedores de droga. Y nosotros estábamos esperando el momento que ellos se descuadraran y rompieran todo el templo en un retiro de jóvenes que teníamos. Y el Espíritu Santo le habló a la hermana Susana Jiménez, no la Susana Jiménez artista. Su hija Katy estaba ahí y le dijo: ve a la iglesia. Y llegó a la iglesia, vio a estos delincuentes ahí fumando dentro de la predicación. Y la hermana sabía que eso estaba mal, porque nosotros no éramos luteranos, ¿me entienden o no? No fumamos en las predicaciones, ¿me entienden o no? Y sucede que ella amablemente le pidió al hermano Marcelo, que estaba predicando, que le cediera el púlpito para dar un mensaje. Le dijo algo así en lenguas: anda para allá, bobo, correte. Tomó el micrófono y se mandó un sermón enfierrador que se convirtieron todos. Entonces nosotros notábamos que cada vez que mandábamos uno a misiones, 10 personas, 12 personas se convertían. Y en 6 años pasamos de ser 9, 19 a ser 800 personas en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que por esa razón es que estoy en misiones. Bien, ¿qué les parece si estudiamos un poquito la Biblia, sí? Yo tengo un poco de profeta y un poco de maestro.
Es un sermón de unos puntos y es para usted, recíbalo, amén. Voy a tratar de responder a dos aspectos del sermón que leyó Jesús. Jesús fue un hombre de su tiempo. Jesús era un rabí o un raboni. ¿Sí? Raboni es arameo, rabí es hebreo. Jesús no era un rabino. Rabino es un maestro fijo de la sinagoga que se traduce en nuestras Biblias como el principal de la sinagoga. Jesús era un maestro itinerante, como fueron Pedro, como fue Pablo, como fueron otros. Iban a una sinagoga, compartían un aspecto del evangelio y continuaban su viaje. Amén. Entonces, los dos aspectos que me toca de su sermón, y ustedes tienen que saber que un sermón hebreo, por eso en el Hecho de los Apóstoles, no son los mismos los discursos para judíos que los discursos para gentiles. Son diferentes, tienen matices diferentes y connotaciones diferentes. ¿Ya? Cuando el primer sermón de Jesús fue arrepiéntanse y conviértanse. Metanoia kai anakainos en griego. Es el mismo mensaje, el mismo sermón, pero para dos audiencias. El arrepiéntanse era para los gentiles. Cambia tu mentalidad, cambia tu cultura, cambia tu forma de vivir. Pero el conviértanse, ¿sí? En griego se dice renuévate, reavívate en el Espíritu Santo. Y eso era para los judíos, que iban a estudiar la Biblia todos los fines de semana, que recitaban la Biblia, que diezmaban, que eran activos en sus sinagogas, pero habían perdido la relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús, como todo raboni o todo rabino judío, cuando él predicaba, el mensaje tenía tres efectos, o buscaba tres efectos. Un efecto moral, es decir, un cambio en la conducta, un efecto de cambio mental y un efecto de cambio emocional. Por eso cuando Jesús dice, y toma esa parte, que Dios me envió a dar vista a los ciegos, no hace solamente referencia al poder sobrenatural de Dios de darle la vista a los ciegos, sino también hace referencia de cambiar la cosmovisión, de cambiar la forma como yo veo la realidad. ¿Me está entendiendo o no? Y la otra palabra es y predicar el año agradable del Señor. Predicar el año del jubileo. Predicar que es un año de reposo, que es un año donde toda deuda es perdonada. De predicar un año en el cual los esclavos ahora obtienen su libertad, donde las tierras son devueltas a sus legítimos dueños. El año de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este sermón, esta clase, está armada en base a preguntas que voy a intentar ir respondiendo. ¿Sí? Son unas 5 preguntas. ¿Por qué razón? Porque la finalidad que me puso el Señor en el corazón es de poder hacer un poquito de formación misionera. ¿Me dan permiso? Amén. Entonces voy a pedir a mi querida hija si puede cambiar las láminas un poquito más. Ahí nomás. Aquí es el primer problema que tenemos cuando hablamos de misiones. ¿Sabía usted que en nuestra Biblia no aparece la palabra misión, misiones, ni misionero? Y alguien me va a decir, pero mira, está equivocado usted, siervo, porque sucede que en Hechos de los Apóstoles dice primer viaje misionero de Pablo. Pero eso es un título de párrafo que no está en el original. No, pero acá dice la gran comisión, pero esa frase no está en el original. Entonces, vamos a la próxima imagen. ¿De dónde viene el concepto que nosotros tenemos de misiones? ¿Por qué los cristianos hablamos de misiones? ¿Ya? Entonces, ¿sabe por qué no puede estar en nuestra Biblia? Normalmente en nuestra Biblia se dice que fue escrita en hebreo, en griego, en arameo.
y en otros 47 idiomas más que están dentro del texto. También hay palabras en latín, también hay palabras en galilaico, hay palabras en benjamita, hay palabras en acádico, hay palabras en egipcio. Por ejemplo, el nombre de Moisés es egipcio. ¿Ya? ¿Me entienden o no? Y la palabra misiones viene del latín. Pero no hay ninguna palabra latina que está en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se comenzó a usar, que se inventó más o menos en el siglo VI después de Cristo. Entonces, si yo tuviera esa palabra dentro del texto bíblico, lo que me va a acontecer es que la Biblia sería una falsificación. Es como decir, Moisés descendió del monte con su tablet. No había tablet. Sucede que Isaías preparó un videoclip con la profecía. No existían. Y esta palabra, misiones, se origina de la palabra misio, no de la palabra misa. Misa en latín significa sacrificio. Y personas creen que es misanes. No, es misiones. Entonces dan a entender que misiones tiene que ser un sacrificio, que tú tienes que pasar hambre, pasar necesidad, ¿me entiendes? Tienes que pasarlo mal, porque si no, no es misiones. Y entonces tú vas a un lugar y te recibe alguien y te dice, vamos a ver si eres misionero. Y llaman al Bobby, que es el perro, le quitan la manta y le dice, toma, duerme ahí. ¿Me sigue hasta aquí? Y no le estoy hablando de lo que se me ocurre, le estoy hablando de lo que me ocurrió. Mi esposa embarazada, nosotros durmiendo en el piso y el perro tenía mejor cama que el misionero. ¿Me sigue hasta aquí? Viene la palabra misio y es un verbo irregular tardío y se ocupa solamente en teología, solamente para cuestiones espirituales cristianas, la palabra misio. ¿Ya? Entonces, vamos al próximo, hija. ¿Quién va a traer la palabra misiones a nuestra vida espiritual cristiana evangélica? Martín Lutero. Martín Lutero era un traductor de la Biblia. Traduciendo la Biblia, él se convirtió. Pero Martín Lutero leía a otros teólogos, así como nuestro obispo lee a otros teólogos, ¿no es cierto? Porque no todo se le ocurre a él, sino lee, se informa y se capacita. Amén. Entonces, de la misma manera, sucede que Martín Lutero leía a un teólogo llamado Thomas Kempis. Y Thomas Kempis estudió a San Agustín, que cuando San Agustín escribió esto, no era santo. La Iglesia Católica no le conocía como santo. ¿Me sigue hasta aquí o no? Entonces, el término que tenía San Agustín era missio Dei. De ahí vienen misiones. ¿Qué es la missio Dei? Vamos cambiando. ¿Qué es missio Dei? Muchas veces traducimos como la misión de Dios, ¿ya? Pero podemos traducirlo, por ejemplo, como la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios transforma al ser humano. Dios salva al ser humano. Eso es misiones. Pero también podemos traducir como la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? El deseo de Dios. Se puede traducir como el trabajo de Dios, la obra de Dios. ¿Y de dónde sacaron ese concepto? Bueno, missio Dei, para San Agustín, era la traducción de la palabra colaboradores. Él decía, ¿qué es un misionero? Es un colaborador. El que hace la obra es Dios. El que cambia a la persona es Dios. Yo solamente estoy al lado de Dios ayudando a esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo lo dijo de una manera súper clara en primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 9. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos colaboradores. Colaboradores. Uno planta, otro riega, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto tiene que traer libertad a tu vida. Esto tiene que traer libertad a tu vida. No vivas una meta que te puso el hombre. Tienes que vivir la meta que te pone Dios.
¿Me sigue hasta aquí o no? En la obediencia está la bendición. Y Dios te va a llamar a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y no vas a poder hacer ni más ni menos de lo que Dios te deje hacer. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros somos hombres, no Dios. Vamos al próximo. Entonces, amados, cuando hablamos de misiones, entonces no está en la Biblia. Entonces, ¿para qué vamos a dedicar tiempo a misiones? ¿Para qué vamos a dedicar plata a misiones si no es bíblico? No, eso es católico, eso no es cristiano, no es evangélico. No, nada que ver, nada que ver. Por ejemplo, hay palabras que no aparecen en la Biblia, así literal, textual. Por ejemplo, la palabra masturbación. Pero el concepto sí está. O por ejemplo, el concepto pornografía. O por ejemplo, el concepto estafar con los impuestos. ¿Sí? Pero sí está la idea. Entonces, San Agustín lo que hizo, él ocupó un texto. Él tradujo un texto y de ahí sacó la idea de misiones, de missio Dei, de la obra de Dios. ¿Cuál es ese texto? Marcos capítulo 16, verso 20. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate que Jesús ya murió, resucitó, se aparecen los discípulos y estaban todos tristes y llorando. ¿Se dio cuenta o no? ¿Sí? Y Jesús pero estaban a la mesa. Estaremos tristes, tendremos miedo, pero la oncecita no la soltamos, ¿me entienden o no? Y Jesús dice que les reprendió, les hizo liberación. ¿De qué? De la incredulidad y la dureza de corazón. Y les dijo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Y después se fue al cielo, dice Marcos 16, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sabe lo que me encanta del griego? Que ahí salieron los discípulos por todos lados y predicaron, ayudándoles el Señor. ¿Sabe lo que significa ayudándoles? Significa que cada vez que ellos salían y hablaban, Jesús baja del trono, camina con ellos y Él sana a la gente, Él libera a la gente, Él convierte a la gente. ¿Quieres ver a Jesús? Sal a predicar. ¿Quieres ver a Jesús? Obedece su mandato. Entonces, cuando nosotros hablamos de misiones, el concepto de misiones, vamos a la próxima, ¿ya? Misiones, la missio Dei se compone de la missio Jesús, la misión de Jesús, y la missio Ecclesiae, la misión de la iglesia. Es como un matrimonio que se establece entre Dios y nosotros. Entonces, una parte le corresponde a Dios, otra parte nos corresponde a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted está entendiendo, dígame cacho. ¿Cuál es la misión de Dios? Los milagros, el poder. ¿Cuál es la misión nuestra? La obediencia, predicar el evangelio, enseñar el evangelio. ¿Ya? Y se produce esa sinergia que es misiones, ese poder que es misión. Muchas gracias, lo necesitaba. Entonces, misiones es un mandamiento. Misiones es tan mandamiento como no matar, como no robar, como no dejar de congregarte, como no cometer adulterio. Es un mandamiento. Fue dado directamente por Jesús a toda su iglesia. Vamos a la próxima. Y se define misiones como ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Y también se define por una tercera palabra, por una tercera expresión que está en Hechos 1:8. Ir y ser testigos. Ahora tú me dices, ¿por qué Hechos 1:8? Porque sucede que todos los que recibieron eso de recibiréis poder y me seréis testigos, eran de Galilea y estaban en Galilea y ellos tenían que ir a Jerusalén, después ir a Judea, después ir a Samaria, y después volvemos a casa. No, después siguen de largo. Me sigue hasta aquí, hasta lo último de la tierra. Y esa palabra ir en griego se dice pereptomai. Pereptomai significa viajar, significa pasar una frontera, pasar un obstáculo,
ir más allá. Yo puedo evangelizar, yo puedo discipular sin hacer misiones. Pero para hacer misiones tengo que salir de mi área de confort y entrar en un área de riesgo. Tengo que entrar donde otros no entraron. Tengo que hacer lo que otros no hicieron. ¿Cómo se hace discípulo? Bautizándoles y diciéndoles qué cosas tienen que guardar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, misiones es un mandamiento. Ir y predicar, Marcos 16:15. Ir y evangelizar, Mateo 28:19. Ir y ser testigo. Esa es la forma más difícil de hacer misiones. Yo vivo en Villarrica y sabe que la gente me dice: no quiero saber nada con un canuto porque dan mal testimonio. Y una forma de hacer misiones, tal vez vas a volver a tu casa y Dios te va a decir: ve a tu colegio y sé el mejor estudiante para dar buen testimonio. Dios te va a decir: si eres zapatero, sé el mejor zapatero. Si eres mecánico, sé el mejor mecánico. Porque es un mandato del Señor. Y usted me va a decir: pero pastor, me cuesta. Por eso necesitas al Espíritu Santo. Para dar testimonio se necesita al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, es un mandamiento bíblico. Dios llama a algunas personas en particular. Llama a esas personas en particular para hacer un trabajo en equipo. Misiones también es un ministerio. Es el ministerio apostólico, porque apóstol significa enviado. Es alguien que es enviado. Puede ser por toda tu vida o puede ser por un tiempo. Tenemos en Hechos de los Apóstoles algunos que fueron apóstoles o enviados por un tiempo. Fue una forma de describir un ministerio dada por Jesús, pero que ya se ocupaba desde el Antiguo Testamento. Había apóstoles judíos, porque Jesús dijo, como dice la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. ¿Quiénes eran estos apóstoles? Daniel era un apóstol, porque fue enviado a Babilonia. Jonás, porque fue enviado a Nínive. Ahora, ¿por qué tanto esto el término apóstol? Porque apóstol no es una jerarquía. Yo era maestro, ahora soy evangelista, ahora soy pastor, ahora soy apóstol. No. Son diferentes maneras de servir y es servicio en equipo, es trabajo en equipo. ¿Ya? ¿Hay orden en la iglesia? Sí hay orden, pero no se llaman así. Se llama diácono, presbítero, obispo. ¿Amén? Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué estoy haciendo un énfasis en la palabra apóstol? Bueno, porque la palabra apóstol en griego se traduce al español como misionero. Un misionero es alguien enviado por la gran comisión de Jesús. Entonces, por ejemplo, una versión de la Biblia, que es la Biblia al día, o la Bible Today, que se hizo en el Seminario Teológico Bautista del Paso, Texas, esa paráfrasis donde dice apóstol, dice misionero. Pablo, misionero de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Significa que no tienes que trabajar solo, tienes que trabajar en equipo. Por eso Efesios capítulo 4 dice apóstoles en plural, evangelistas en plural. No existe misionero que trabaja solo. Pablo tenía un equipo de 17 personas. Jesús como apóstol, como misionero, tenía un equipo de 120 personas. No es un trabajo solo, es un trabajo en equipo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, por ejemplo, el trabajo apostólico de distintas personas en el Nuevo Testamento fueron diferentes unos de otros. Tenemos una persona llamada Sóstenes. Sóstenes era un abogado. Su tarea era hacer papeles de abogacía. Su tarea era sacar a Pablo de la cárcel. Lucas era un médico. ¿Quién crees tú que le cosía los latigazos a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Me sigue hasta aquí o no? Y las tareas misioneras son muy diferentes
Cada uno de los viajes que hace Pablo tuvieron misiones diferentes. ¿Sabe que el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, el fin, la función, era hacer un fundraising, era levantar dinero, era hacer una teletón para poder ayudar a la iglesia en Jerusalén que estaba pasando hambre? ¿Sabía eso? Otra vez el viaje fue evangelizar y plantar iglesias. Otra vez fue confirmar las iglesias que ya estaban. Y entre eso fue a Éfeso y estuvo casi 6 años en ese lugar y arrendaron una escuela de un tal Tirano. Y tuvieron la primera base de entrenamiento misionera y dieron la primera escuela de discipulado de misiones. ¿Cuántos dicen amén? Misiones es bíblico. Misiones es un mandamiento y es un ministerio. A algunos Dios nos va a llamar a orar por misiones. A otros Dios nos va a llamar a dar para misiones. A otros Dios nos va a llamar a hacer hospitalidad a los misioneros. A otros Dios nos va a llamar a enviar y cubrir a los misioneros. Y a otros Dios nos va a llamar a ir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Podemos hacer misiones. Podemos hacer misiones. Dios ya nos dio la experiencia, nos dio el tiempo y nos dio la plata que se necesita. Es interesante, hablaba con la pastora y le decía, en este momento de cada 200 misioneros sudamericanos, 0.83 son chilenos. 1.37 son uruguayos. Necesitamos sacar 500 misioneros de toda Sudamérica para sacar un chileno. La pregunta mía es esta: si Chile tiene buen vino y lo exporta, buen cobre y lo exporta, produce buenas manzanas, buenos duraznos y lo exporta, ¿qué pasa con nosotros? ¿Los misioneros chilenos no son buenos? ¿No podemos exportar un poco más? ¿Cuántos dicen amén? Mire a la persona que está a su lado y dígale: usted es calidad de exportación. Usted es calidad de exportación. Usted es calidad de exportación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cómo podemos saber a dónde ir? Y normalmente dice, bueno, hay países alcanzados, no alcanzados, países cristianos, no cristianos. Oye, hermano, ese es del año 1830. ¿Sabe? Hacer misiones tiene una importancia escatológica. Tiene que ver con el fin de los tiempos. Jesús dijo, y este evangelio se predicará a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces viene el fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar a todas las. ¿Pero qué son naciones? ¿Me da unos minutitos más, cortito? Permiso, voy a explicarle. ¿Me presta sus lentes? Cosmovisión. En la década del 60 se ocupó un lente. Perdón, sí, en la década del 50 al 60. A ver. ¡Oh! Jesús. Hay una grieta ahí. Está bueno, ¿eh? Ocupamos un lente como iglesia que naciones eran estados. Entonces, hoy en día tenemos 203 naciones. Se ha predicado ya en todos los estados, pero Jesús no volvió. Pero la palabra naciones, pastora, ¿me presta su lente? No se preocupe, se lo voy a devolver enterito. Oye, me dan estilo estos lentes, mire. ¿Qué nivel? Parezco intelectual. Cambiamos el lente. Naciones en griego se dice etnos, son grupos étnicos. Entonces aquí en Chile tenemos un estado, pero tenemos el pueblo mapuche, el pueblo diaguita, tenemos el pueblo atacameño, tenemos el pueblo pascuense y tenemos los eurochilenos. ¿Me sigue hasta aquí o no? Entonces tenemos que traducir el evangelio a esas lenguas para poder llegar a ese lugar. En Argentina hay 68 grupos étnicos. Brasil tiene 237 grupos étnicos. Entonces puede que Dios te llame a ti a la Araucanía, pero Dios te llame a predicarle a los chilenos, o Dios te llame a predicarles a los mapuches, o Dios te llame a predicarle a los pehuenches, o puede que Dios te llame a predicarles a los descendientes alemanes de italianos o belgas.
¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué? Comenzamos a predicar el evangelio a los grupos étnicos, a distintos grupos étnicos. Y las naciones comenzaron a convertirse. Y las sociedades comenzaron a cambiar. ¿Me capta? Entonces descubrimos que no importaba dónde tú estés predicando, en qué idioma tú estés predicando, siempre hay unas barreras que no se pueden pasar. Y le llamamos mundos. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Tenemos el mundo de los niños, el mundo de los pobres, el mundo de la gente que vive en grandes ciudades, que se predica y se pastorea diferente al mundo de pequeñas tribus, al mundo musulmán, al mundo hinduista o al mundo de los estados totalitarios. ¿Me sigue hasta aquí o no? Entonces cambiamos. ¿Me presta, pastora, para ver sus lentes? Cambiamos de vuelta los lentes. Los mejoramos, los actualizamos. 3.0. ¡Wow! Muy bueno, muy bonito, pastora. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser misionero y tal vez Dios no te lleve a abrir un templo. Dios te lleve a abrir un comedor porque vas a ir a los pobres. O Dios te va a llevar a hacer un bank food, un banco de comida, como pasa en Estados Unidos. O un Lazarus, un lugar donde la gente puede recibir ropa para poder vestirse. O tal vez tú eres asistente social y tú dices, yo de teología no sé nada, pero tú tienes un llamado misionero, porque tú le puedes conseguir trabajo a las personas, tú le puedes conseguir educación a las personas en el mundo de los pobres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Muchas de las naciones han venido hasta Chile. Y esos mundos están acá. Tenemos musulmanes en Chile, tenemos hinduistas en Chile, tenemos animistas en Chile. ¿Me sigue hasta aquí o no? Entonces Dios te está diciendo, vaya a predicarle, vaya a evangelizarle. Y ahí nosotros notamos que toda sociedad, porque la palabra etnos, familia, nación, significa sociedad. Toda sociedad tiene 7 áreas. Y si cambiamos 4 de esas 7 áreas, se cambia la sociedad y la sociedad se vuelve cristiana. ¿Y qué es misiones? Misiones es transformar a una sociedad en una sociedad cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Gobierno, familia, iglesia, producción de bienes y servicios, medios de comunicación, deportes y entretenimiento y educación. 7 áreas. Dios puede llamarte a ser misionero siendo profesor en un colegio. Aquí en este colegio de cristianos nominales, una barrera no alcanzada. Dios puede llamarte a poner negocios en China y cambiar el sistema con los valores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, hay mucha pega. Y a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero no voy a pedir que los envíe porque ya están acá. Yo estoy viendo los obreros del Señor. Lo que le voy a pedir al Señor es que Él toque ese botón que está dentro tuyo y Él te active en el nombre de Jesús. Y Él te active en el nombre de Jesús. Los llamados no jubilan. Los llamados no jubilan. Los llamados no pasan a retiro. ¿Cuántos dicen amén? Señor, levante así su manito bien alto. Dé la vuelta. Póngalo por acá. Y dile, Espíritu Santo, activa el llamado. Activa el llamado. Déjeme orar un poquito. En el nombre de Jesús, en
En esta mañana el Señor está desarraigando en alguien una maldición. El Señor te dice: tú no eres poca cosa. Tú no eres poca cosa. Tú no eres poca cosa. A mis ojos has sido de gran estima. He dado naciones por ti. He dado naciones para ti. He creado naciones para ti, te dice el Señor. A mis ojos no eres poca cosa. Yo veo a un adolescente tirado llorando de guata porque una mujer le dijo: usted nunca va a hacer nada porque usted es nada, usted es poca cosa, usted no vale. El Señor te dice: tú no eres poca cosa. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada. Dile al Espíritu Santo en esta mañana: contigo haremos proezas, Señor. Contigo haremos proezas. Contigo marcaremos la diferencia, Señor. Porque si tú eres por mí, ¿quién contra mí? Aleluya. Hay alguien que se siente paralizado, rodeado, asediado. Siente que no ha podido crecer, que no ha podido avanzar, se está muriendo. El Espíritu Santo está clamando dentro tuyo y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oh, aleluya. Hubo un día que el profeta Eliseo se despertó y encontró su casa rodeado por el ejército de Siria. Toda la guerra de un país cayó sobre él. Y su discípulo le dijo: Padre, hay que rendirse. Y Eliseo le dijo: Señor, ábrele los ojos. Y no era que ese ejército rodeaba su casa, sino que el ejército del Señor tenía rodeado al ejército. Señor, abre los ojos de tu siervo. 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 El Señor te dice: yo no te he puesto límites. Yo no te he puesto límites. Yo no te he puesto barreras. Yo no te he dicho: hasta ahí nomás, de acá no pases. El Señor te dice: levántate y anda. Levántate y anda. Porque yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Porque el mundo no tiene límites. Hay personas aquí, yo siento fuertemente de parte del Señor que hay personas que recibieron un llamado y fue potente ese llamado, pero están con una herida y han caminado específicamente 4 años desangrándose, perdiendo fuerza, y parece que están nadando y ya se te está acabando la fuerza y el llamado cada vez está más lejos. El Señor te toma en los brazos. El Señor te pone sobre su espalda. El Señor nada por ti en este momento. El Señor nada por ti. El Señor nada por ti. El Señor te lleva en este momento. Recibe en el nombre de Jesús. Esta herida de desesperanza se seca en el nombre de Jesús. Se seca en el nombre de Jesús. Recibe nuevas fuerzas. Recibe nuevas fuerzas. Recibe ampliación de la visión. Recibe esperanza. Esperanza contra esperanza. Reciba, 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 reciba. El Espíritu Santo quiere recordarle a esta iglesia quiénes son. La IPA no es una iglesia de señoritos. Cuando Dios levantó la IPA, eran gente chora, gente valiente,
gente forzada, gente trabajadora, gente que se levantaba a las 5 de la mañana pasando por arriba de la escarcha, llevando una guitarra que habían hecho en la cárcel o que le habían afinado. El Señor sabe el ADN que puso en tu vida, y tú no eres una equivocación en este cuerpo de Cristo, porque el reino de los cielos es de los valientes, porque arrebatan el reino. Y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, actívate como ese espíritu de poder y de dominio propio sobre esta tu iglesia IPA ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Como estuvo con Moisés, estará contigo. Como estuvo con Moisés, en provisión, en formación, trayendo orden, trayendo multiplicación, trayendo cobertura. Como estuvo con Moisés, estará contigo. Hay personas que han esperado por meses, están esperando que haya un poco más de plata, están esperando que la cosa se arregle un poco más, están esperando que este problema se solucione. El Señor te dice como a Gedeón: ve con esta tu fuerza, no te envío yo, el Señor te envía. El Señor te envía, y el día que sales, ese día el Señor comenzará a arreglar los problemas, porque no te toca a ti arreglar ese problema. Reciba libertad en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una declaración profética. Mire a la persona que está a su lado y mírele a los ojos. En otras palabras, directo a la nariz. Póngale la mano en el hombro y mírele directo a la nariz. Y dígale: con Dios vamos a hacer proezas. Vamos a ver cosas que no vimos antes. Va a ser sorprendente lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer es un camino por donde nuestros padres nunca han caminado. Es algo nuevo. Es algo nuevo. Vale la pena. Vale la pena. No fue un error. No es un error. Vamos a ver la gloria de Dios. Dios va a abrir camino. Dios va a abrir pozos. Dios va a hacer cosas grandes. Lo va a hacer para ti. Lo va a hacer contigo y a través de ti.